Hola mis amadísimos, ¿cómo están? Hoy los invito a que abramos la Biblia, la palabra de Dios, en Hechos 13 y capítulo 13. Dice que habiendo zarpado a Pafos, Pablo y sus compañeros, arribaron a Perge de Panfilia, pero que Juan Marcos, apartándose de ellos, regresó a Jerusalén. Pues resulta que esto pasó en el primer viaje misionero. Pero más adelantico, en Hechos 15, del 36 al 40, nos cuentan que para este segundo viaje, Bernabé, que era el tío de Juan Marcos, le dijo a Pablo que por qué no llevaran a Marcos, ¿cierto?, a este segundo viaje. Pero recuerden que en el primer viaje Juan Marcos ya se había devuelto, ¿cierto? Y tal vez esto le había ocasionado a Pablo alguna clase de disgusto o algo así. Pero a lo que me quiero enfocar hoy es que Juan Marcos tenía una mamá, pero no cualquier mamá. Vea lo que hablan de esta mamá que se llamaba María. No la madre de Jesús, sino la madre de Juan Marcos. Dice en Hechos capítulo 12 y en el 12, dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María. ¿Quién llegó a casa de María? Pedro. Recuerden que Pedro estaba en una cárcel cuando llegó acá. ¿Por qué? Porque unos ángeles le habían liberado. Y entonces llegó a esta casa. ¿Y qué estaba sucediendo allí? Pues que habían muchísimos, era la casa de Juan Marcos, o sea, de la mamá de Juan Marcos, ¿cierto? De María. Y entonces dice que estaban muchos reunidos orando. Y a esto quiero que hoy me permitan imaginarme un poco de lo que era la mamá de Juan Marcos. Dice que era una persona en donde había muchísimos reunidos. ¿Esto qué quiere decir? Que era una mujer que amaba servirle al Señor. Porque cuando uno permite que abra esta puerta para que entren a orar, para que entren a exaltar, para que entren a alabar al Señor, esto habla de que era una mujer piadosa, ¿cierto? Y es lo que yo quiero que hoy me permitan soñar y volar con mi imaginación para animarlas a ustedes, mujeres, damas, madres, hijas, para que vean la importancia de confiar en el Señor. Porque luego de esta mamá tan ferviente, ¿cierto?, que tal vez en este momento, como les había dicho, le dijo: hijo, vete como misionero, ve, sírvele al Señor. No sé, porque eso es lo que nosotros anhelamos, ¿cierto? Que nuestros hijos vayan y que se vayan y se postren delante del Señor y que sean sus siervos. Pero tal vez, pues no era el momento oportuno o no era el tiempo del Señor. Pero qué importante es ver, como dice en Hechos 9:36, como era esta Tabita, ¿cierto? Que dice Pablo allí en Hechos 9:36, que era una mujer con buenas obras. Que nosotros podamos ser así, como estas mujeres que nos animan a estar caminando con el Señor. Dice Filipenses 4:3, que habían dos mujeres en especial, con dos nombres súper difíciles, pero uno de esos era Síntique y el otro es Euodia. Y entonces resulta que dice Pablo que por favor que se las cuiden, que las encarga, porque han sido fieles cuando él ministra. Entonces qué bonito que nosotras también podamos ser mujeres fieles, ¿cierto?, para el Señor. Y luego en Primera de Samuel, en el capítulo 10, dice que había una mujer que era Ana, ¿cierto? Qué preciosura, y que era una mujer llena del Espíritu del Señor, que derramaba sus lágrimas clamándole a Él, pero sobre todo que tenía una fe impresionante. Que nosotras podamos ser unas madres de fe, ¿cierto? Y también algo muy importante que el Señor me habla a mí a través de esto, lo importante y la responsabilidad tan grande que tenemos en que nosotras no solamente querramos que nuestros hijos hagan, sino que también debemos demostrar lo que queremos que ellos hagan, ¿cierto? No olvidando que somos ejemplo, que somos testimonio. No podemos pretender que nuestros hijos vayan a los pies de Cristo cuando nuestras casas son casas de tal vez de amargura,
de disgustos, falta de respeto, nosotras como mujeres esa falta de sujeción a nuestros esposos, ¿cierto? Entonces, que tengamos mucho cuidado con nuestra conducta, que es tan importante para que nuestros hijos vean el amor, el respeto y esa sinceridad, ese lugar tan precioso que ocupa el Señor en nuestras vidas. Y entonces, ¿esto para qué? Vean el resultado tan precioso de esto. Luego dice más adelantico, ¿cierto? Me gustaría en Pablo, en Colosas, dice Colosenses 4:10, está recomendando al mismo Juan Marcos. Está diciendo que lo recomienda para que lo reciban en la iglesia. ¿Qué pasó con este Juan Marcos? ¿Cierto? Más adelantico le dice en Filemón en el 2:4, le dice que es uno de los más cercanos. Le está hablando Pablo de ese mismo Juan Marcos, ¿cierto? Que es uno de los más cercanos. Más adelantico, primera de Pedro 5:13, dice que para él, que para Pedro es como su hijo espiritual. Entonces esto me da muchísima alegría de saber que ahora Juan Marcos no era tal vez aquel muchacho inexperto, sino que había tenido un encuentro con Cristo. ¿Y cómo es esto? Pues que daba frutos. En varias cartas vimos que Pablo lo recomendaba, reciban a Juan Marcos, ¿cierto? Mire que este es Juan Marcos, envíenme a Juan Marcos que me es útil. Entonces, como vemos que cuando nosotros tenemos un encuentro con Cristo, realmente pasa algo maravilloso, y es que el resultado de este encuentro, de entregar nuestra vida al Señor, nuestra confianza en Él, el control de todo lo que hacemos, es maravilloso. Y podemos ver una nueva criatura. La palabra habla de eso, que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. ¿Y esto cómo sucede? Reconociendo que somos pecadores, que solo Cristo salva y que no hay ningún otro camino ni ningún otro mediador que nos reconcilia con Dios, porque solo Él paga nuestro pecado, nuestra deuda en la cruz, muriendo, y que ahora nuestra esperanza es la resurrección que Él ya tuvo y que ahora vive por los siglos de los siglos, y que es lo que Él nos va a dar: perdón de pecados y vida eterna, ¿cierto? Y esto solo es en Cristo. Y viendo que Marcos tiene este encuentro con el Señor, por lo que Pedro habla, que es su hijo espiritual, entonces vemos que ahora Marcos escribe el Nuevo Testamento, ¿cierto? Una de los evangelios es el Evangelio de Marcos. De hecho, fue el primer evangelio. Entonces, qué bueno que nosotros podamos entender que nosotros no tenemos poderes para cambiar nuestros hijos, pero que sí es muy importante batallar de rodillas, tener fe, tener perseverancia y no dejar de ser piadosas. Es el mejor ministerio que tenemos nosotros como madres, y qué bonito que nosotras podamos ser así, esas verdaderas cristianas en que no haya engaño, y luego podemos mostrarle a nuestros hijos un camino para imitar a nuestro amado Señor Jesucristo. Bueno, este era lo que tenía para ustedes hoy. Señor les bendiga, los amo, espero que les haya gustado.